índice inflacionario de diciembre, que estuvo en el orden del 25%, cuando se anticipaba una proporción similar o más cercana al 30%. Y esto obviamente es una muestra de la aceleración de precios ocurridas durante diciembre último y que prácticamente no se ha detenido. También, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, los alimentos subieron casi un 30% en el mes de diciembre. Una familia necesitó más de 212.000 pesos para acceder a la canasta básica alimentaria. Vamos a entrar en detalles respecto de estas estadísticas con quien es la subdirectora del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia, Verónica Fernández Lipari, a quien tengo el gusto de saludar. Verónica, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola, muy buenas noches, Germán. Un gusto saludarte. Gracias igualmente para nosotros recibirte, Verónica, en este momento. Contanos un poco, sabemos de la situación, todo el mundo ya preveía una alta inflación y por supuesto los precios exorbitantes que vienen creciendo de manera acelerada y prácticamente sin descanso. Bueno, contanos un poco las mediciones que han realizado ustedes. Sí, exactamente. Creo que esto fue inclusive una sorpresa para quienes realizamos mediciones mes a mes hace más de 10 años, ¿no? Este 29,5% que hemos obtenido en diciembre, sin dudas, ha sido nuestro máximo histórico desde el año 2007, que empezamos a medir nuestra canasta básica alimentaria. Ya partiendo de esa base, si bien se esperaban una importante suba de precio de los alimentos en diciembre, se espera también que sobre todo los primeros 6 meses estemos hablando de dos cifras, ¿no? Ujú. Sin embargo, este mes hemos tenido la particularidad de que tenemos artículos de primera necesidad, por ejemplo, la carne, ¿sí? Que representa casi el 40% del gasto total de esta canasta básica alimentaria que recién mencionabas, que para una familia se encuentra en los 212.000 pesos, ¿sí? Tenemos que solamente el conjunto de carnes ha aumentado un 30%. Y si tenemos en cuenta el consumo de este artículo, que como te mencionaba recién, representa casi el 40% del gasto total, vemos una incidencia muy importante acá. Después tenemos que harinas y legumbres han aumentado un 34%, lo que es huevos y lácteos también un 32%, el resto de productos de almacén estamos hablando de un 28% y las frutas y verduras un 24%, ¿sí? Esos han sido los aumentos que hemos registrado en el mes de diciembre. Recién comentabas cuánto necesita una familia Ujú. tipo, esta conformada por dos adultos y dos niños en edad escolar. Solo para alimentos, como decías recién, 212.000 pesos. Sin embargo, si a esta serie de alimentos le sumamos una serie mínima de bienes y servicios, que es lo que conocemos como la canasta básica total, ¿sí? Esa familia va a necesitar 450.000 pesos, ¿sí? Ujú. Entonces, si partimos de la base, porque uno habla y usualmente solemos analizar, bueno, 450.000 pesos. Bueno, pero si lo comparamos con los ingresos, ¿sí? Porque estas mediciones, estos índices son lo mínimo indispensable, ¿no? No es lo que consume una familia de clase media. Esto me gusta aclararlo siempre. Son los índices para delimitar lo que es línea de pobreza e indigencia, ¿sí? Ujú. Entonces, si tomamos un ingreso mínimo, como es el salario mínimo vital y móvil, que en el mes de diciembre rondaba los 156.000 pesos, tenemos que ya con un salario ni siquiera podemos cubrir los alimentos de esa familia, ¿no? Ni hablemos del resto de gastos cotidianos, que es lo que le permite tener a esta familia una vida digna, estos 450.000 pesos. Entonces vamos a necesitar casi 3 salarios para poder cumplimentar con este requerimiento mínimo, ¿sí? Y si tenemos en cuenta que solamente hay dos adultos en esa composición familiar, algunos de los papás van a tener que sin dudas realizar doble jornada, ¿sí? Ujú. Es increíble. ¿Y cuál fue el incremento interanual de la canasta básica alimentaria? Debe ser un número, una proporción bastante grande, tomando en cuenta que el índice de la inflación en la variación interanual se ubicó por encima del 200%. Exactamente, nosotros nos dio la variación interanual en un 252%, ¿sí? También es un máximo histórico desde que medimos nuestra canasta. Por ahí era muy común hacer algunas comparaciones, por ejemplo, en algún momento cuántos salarios se necesitan para acceder a un vehículo. Ahora estamos haciendo el cálculo de cuántos salarios se necesitan para acceder a alimentos, ¿no? Es increíble.
Sí, exactamente. Y otra de las cuestiones que hemos podido corroborar, sobre todo en los últimos meses, es que las familias ya no se endeudan para capitalizarse. Esto que hablabas recién, ¿no? El comprar una propiedad, un auto. Nos- los cordobeses hoy nos estamos endeudando para comprar alimentos, en primera instancia, medicación y para pagar deudas, ¿sí? Ese es el destino de los créditos, préstamos o los usos que hacemos de la tarjeta de crédito, ¿sí? Verónica, esto se vio acelerado en las últimas semanas, en diciembre sobre todo, pero digamos es una problemática que ustedes analizan ya desde hace tiempo. Sí, exactamente. Nosotros venimos ya en los últimos 5 años ya venimos marcando esta aceleración de precios, ¿sí? Esto se agudizó principalmente en el último año, en 2023, ¿sí? Y en diciembre, con el cambio de gestión, con las nuevas políticas implementadas, también ayudó a este importante incremento, ¿sí? Pero es una situación que venimos reportando Ujú. hace varios años, no es producto de este último mes de diciembre, ¿sí? Y la, ¿Cuándo empezó sí. a menoscabarse los bolsillos o a perder poder adquisitivo de la gente? Hace 5 años. Justamente nosotros solemos hacer una comparación Ujú. de lo que es el salario mínimo vital y móvil con la canasta básica alimentaria y la canasta total. Y en los últimos 5 años hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo de 80 puntos. ¿Sí? Y Entonces, sí, las proyecciones no deben ser, no deben de ser de lo más alentadoras en este sentido, ¿no? yo creo que sin duda nos espera un 2024 bastante complejo, ¿sí? Ya los cordobeses y los argentinos en general venimos haciendo recortes de hace varios años. Se ha profundizado en 2023, sin dudas. Entonces, creo que nos espera un año bastante complejo, ¿sí? Donde nuestra capacidad de compra va a caer aún más, ¿sí? Pero también por otro lado, frente a la pérdida del poder adquisitivo, los precios van a tener que bajar, ¿sí? Porque la gente no va a poder comprar ni lo mínimo indispensable. Nosotros ya venimos hablando de los cambios en los hábitos de consumo de los cordobeses. Nuestro último estudio fue en octubre del 2023, ¿sí? Es un informe interanual que realizamos. Esta investigación lo que nos dio en la última medición es que 9 de cada 10 cordobeses se han visto obligados a cambiar sus hábitos de consumo frente a los aumentos de precios, ¿sí? Entonces, ya veníamos, por ejemplo, ¿a qué me refiero con estos cambios de hábitos de consumo? Por ejemplo, dejar de consumir carne, ¿sí? De carne vacuna y reemplazarlo por otros cortes más económicos como el pollo, cerdo, pescado, ¿sí? Ese reemplazo de una proteína a otra, quizás desde el punto de vista nutricional no sería eh, tan malo, por verlo de alguna manera. Ujú. Sin embargo, lo que hemos visto que en los sectores más vulnerables, esta situación se agrava aún más, porque dejan de consumir directamente grupos de alimentos, ¿sí? Tenemos niños que no consumen su taza de leche, que no consumen frutas y verduras por el precio, que aumenta sustancialmente el consumo de artículos de bajo nivel nutricional como son harinas, ¿sí? Porque las harinas rinden mucho más, eh, son más económicas, ¿sí? Entonces, bueno, y se deja de consumir directamente grupos de alimentos. Entonces, yo creo que esto se va a ir complejizando en el 2024, si bien ya en enero podemos ver una leve desaceleración de precios con respecto a diciembre. No nos olvidemos que en diciembre, por lo general, las personas que están en el ámbito formal han recibido lo que es el aguinaldo, entonces han tenido un poder de compra superior, ¿sí? Sin embargo, en enero las ventas han caído sustancialmente en los Ujú. comercios. Entonces, eso ha obligado a muchos establecimientos a bajar los precios. Claro. Entonces, este mes vamos a ver una leve desaceleración. Sin embargo, va a estar en los 2 dígitos todavía. Ujú. Eso creo que va a demorar por lo menos este 2024 hasta poder estabilizar los precios, siempre y cuando el contexto sea favorable, ¿no? Ujú. Nos hemos Bien. acostumbrado a que de un día para el otro las variables cambian sustancialmente.
Bien, Verónica, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Igualmente. Nosotros avanzamos, estamos en la edición central de Canal 20 Noticias.